Nunca imaginé que aquella mañana, al abrir los ojos en mi cuartito húmedo, el aire se sentiría tan pesado, tan espeso, como si algo invisible se hubiera colado entre las paredes desconchadas durante la noche. El reloj del pasillo marcaba las 7, pero la luz del sol no entraba por la ventana. Era un amanecer gris, más gris que cualquier otro, con un olor a tierra mojada que no recordaba haber sentido nunca en la vecindad. Me levanté como pude, con el cuerpo entumido y los huesos crujiendo. La Chilindrina dormía todavía, abrazando su muñeca rota, pero su respiración era inquieta, casi jadeante, como si soñara con algo que no quería ver. No quise despertarla. Algo en el ambiente me decía que era mejor dejarla dormir. Salí al pasillo. El silencio era absoluto. Ni el ladrido del perro del señor Barriga, ni las risas de los niños del barrio, ni el sonido del barril del Chavo golpeando contra el suelo. Solo silencio. Y ese olor. Ese olor a humedad vieja, a madera podrida y algo más. Algo metálico, que me recordaba al sabor del hierro. La fuente del patio goteaba sin ritmo, una gota cada tanto, como si sangrara. Las paredes estaban más oscuras, manchadas por una sombra que no parecía moverse con la luz. Caminé despacio, mirando las ventanas cerradas, las cortinas inmóviles. Nadie salía. Nadie hablaba. Pensé en doña Florinda, en su costumbre de gritarle el aire apenas me veía. Pero no se oía nada. Ni su voz, ni la risa aguda de Kiko, ni siquiera el eco de sus pasos. Solo yo. Y el silencio. Me quedé un momento en el centro del patio, sintiendo que algo me observaba. No desde las ventanas, sino desde las paredes mismas, como si la vecindad entera tuviera ojos. De pronto, oí un sonido leve detrás del barril del Chavo. Un murmullo, como un sollozo ahogado. Me acerqué con cuidado. No era el Chavo. Era un eco, una voz pequeña, quebrada, que decía mi nombre. Don Ramón. Retrocedí. No era la voz de ningún niño. Era más profunda, más lenta, como si viniera desde dentro del suelo. Me temblaron las manos. Me senté en un cajón y traté de calmarme. Seguro no dormí bien, pensé. Pero el aire seguía espeso, y el olor metálico era cada vez más fuerte. Vi al señor Barriga entrar por la puerta principal. Caminaba despacio, con la mirada fija al frente. Llevaba su maletín, pero su cara estaba pálida, vacía. No dijo una palabra. Atravesó el patio sin verme. Detrás de él venía Ñoño, con la misma expresión ausente. Caminaban como si siguieran un camino que yo no podía ver. Se dirigieron al departamento de doña Florinda, y antes de que tocaran la puerta, esta se abrió sola. No escuché nada más. Solo el eco del golpe de la puerta al cerrarse. Sentí frío. Volví a mi cuarto, pero la puerta estaba entreabierta. Juraría haberla dejado cerrada. Dentro, la Chilindrina ya no dormía. Estaba sentada en la cama, mirando hacia la pared, inmóvil. Le hablé, pero no respondió. Me acerqué y noté que sus manos temblaban. En la pared, sobre la pintura descascarada, alguien había escrito algo con una sustancia oscura. No quise acercarme más. Decía: todos deben quedarse. No entendí. Salí al patio otra vez buscando a alguien, a quien fuera. Pero la vecindad estaba cambiando. Las paredes parecían respirar. Las sombras se movían aunque el sol no saliera. Desde algún lugar se oían pasos, pero no había nadie visible. De pronto, apareció doña Clotilde, la bruja del 71. Caminaba despacio, arrastrando un saco que parecía lleno de trapos. Me miró y sonrió, pero sus ojos no eran los mismos. Eran negros, sin brillo. Me dijo algo que no pude escuchar bien, pero sentí el escalofrío de su voz. El saco se movía. No sé cuánto tiempo pasó. En algún punto, el profesor Girafales entró por el portón. Traía flores marchitas. Caminó directo al departamento de doña Florinda, y la puerta volvió a abrirse sola. Esta vez escuché un golpe seco, y luego nada. El silencio volvió, más pesado que antes. La luz del día no llegaba. El cielo se mantenía igual de gris. Las sombras parecían más largas, más densas. Y entonces, la vi. La figura del Chavo. Parado junto a su barril, quieto, mirando hacia mí. Pero había algo distinto en él. Su rostro estaba cubierto de polvo, como si llevara años ahí parado. Lo llamé, pero no respondió.
Di un paso hacia adelante, y él se movió, lentamente, girando la cabeza. Sus ojos estaban vacíos. Corrí hacia mi cuarto, pero la puerta no estaba donde debía estar. El pasillo se había alargado, torcido, como si la vecindad misma cambiara su forma para encerrarme. Sentí el corazón golpearme el pecho, los muros respirando cerca. En el fondo del pasillo, una sombra se alzaba. Alta, delgada, sin rostro. Y entonces comprendí que no era una pesadilla. Esa noche, porque ya era noche, aunque el reloj marcaba todavía las 10 de la mañana, la vecindad dejó de ser un lugar. Era un cuerpo. Un cuerpo vivo. Y nosotros estábamos dentro. Traté de despertar a la Chilindrina, pero ya no dormía. Tenía los ojos abiertos, fijos, y en su mirada se reflejaba algo que yo no podía ver, algo que estaba detrás de mí. No quise darme vuelta. Solo sentí el aire helado rozar mi cuello y el sonido de una respiración ajena. Entonces oí, por primera vez, el sonido. Un zumbido grave, profundo, como un motor que vibra bajo la tierra. Lo sentí en los huesos, en los dientes, en la piel. El suelo se movía, temblaba. La fuente del patio empezó a burbujear, expulsando un líquido oscuro. Las luces parpadearon, y todo se cubrió de una penumbra rojiza. Los gritos comenzaron. Voces que no sabía de dónde venían. Doña Florinda llorando, Ki corriendo como un loco, el profesor Girafales gritando un nombre que no reconocí. El eco de cada voz se mezclaba hasta que parecía una sola. Una voz enorme, profunda, que repetía lo mismo una y otra vez. Todos deben quedarse. Y ahí entendí. La vecindad no quería que nadie se fuera. No recuerdo cómo llegué al patio. Tal vez nunca salí de él. La vecindad se había vuelto un laberinto de pasillos que se repetían, puertas que llevaban al mismo lugar, sombras que parecían observarme a cada paso. El aire estaba denso, como si respirara polvo y ceniza. Cada inhalación me dolía, y sin embargo, no podía detenerme. Buscaba a mi hija. Lo único que importaba era encontrarla. La llamé una y otra vez, pero el eco de mi voz regresaba deformado, como si alguien más la repitiera desde muy lejos, con un tono burlón, hueco, sin alma. La fuente seguía goteando, pero ya no era agua lo que caía. Era una sustancia oscura, espesa, que dejaba huellas al tocar el suelo. Parecía moverse sola, arrastrándose lentamente hacia las paredes. El zumbido subterráneo se hacía más fuerte, y cada tanto una vibración recorría el suelo, como si algo gigantesco despertara bajo nuestros pies. Entonces la vi. La Chilindrina estaba de pie junto al barril del chavo. No se movía. La llamé, pero no respondió. Caminé hacia ella, despacio, sintiendo como cada paso se hundía en el suelo blando. Cuando llegué, noté que el barril estaba vacío. Pero no del todo. Adentro había algo que respiraba, algo invisible, que exhalaba un vapor frío. La Chilindrina giró la cabeza hacia mí, muy lentamente. En su rostro había una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de tristeza y comprensión, como si supiera algo que yo no. Y entonces lo comprendí. Ella ya no era del todo mi hija. Ya pertenecía al lugar. Las puertas de los departamentos comenzaron a abrirse una a una. De cada una salía una figura distinta. El señor Barriga, con su maletín colgando y la mirada perdida. Doña Florinda, con el delantal manchado y los ojos enrojecidos. Kiko, que ya no reía, sino que murmuraba algo incomprensible entre dientes. El profesor Girafales, con las flores secas aplastadas en su mano. Y al final, doña Clotilde, que los guiaba a todos con una calma inquietante. Se movían en silencio, como si obedecieran una orden que no podía escuchar. Me rodearon. No gritaban, no hablaban, solo me observaban. En sus rostros no había enojo ni compasión. Solo resignación. Como si hubieran aceptado algo inevitable. El suelo vibró con fuerza. La fuente del patio se agrietó, y de su interior salió una bruma densa, rojiza, que se expandió por el aire hasta cubrirlo todo. La luz se volvió oscura, y el zumbido se transformó en una voz profunda, que no venía de ninguna parte y de todas al mismo tiempo. Todos deben quedarse. Esa frase me atravesó el pecho. Era como si me la hubieran grabado en los huesos. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Sentí el peso del aire aplastándome. Las sombras de las paredes se extendieron hasta tocarme. La vecindad me sujetaba.
La bruja del 71 levantó una mano, y los demás se apartaron. En sus ojos ya no quedaba nada humano. Se acercó lentamente y me dijo, sin mover los labios, que había llegado mi turno. No pregunté por qué. Ya lo sabía. Desde el suelo comenzó a brotar una figura alta, sin rostro, hecha de humo y polvo. Cada movimiento suyo dejaba un eco, como si el tiempo se desdoblara. La voz volvió a hablar, pero esta vez, era la mía. Don Ramón. Tú te quisiste ir. Recordé las veces que había pensado en huir. En dejar la vecindad atrás, con sus deudas, sus insultos, su rutina. Cuántas veces soñé con desaparecer sin decir nada, empezar de nuevo en otro lugar. Tal vez eso fue lo que atrajo a esa cosa. Tal vez la vecindad no perdonaba a los que querían escapar. Mis manos temblaban. El aire se volvió helado. La figura sin rostro se detuvo frente a mí. No tenía ojos, pero sabía que me miraba. De su cuerpo emanaba un sonido como de viento atrapado. La chilindrina, a unos metros, observaba en silencio. Su expresión era serena, casi dulce. Comprendí que ya no podía salvarla. Entonces todo se detuvo. El sonido cesó. El aire se congeló. Durante un instante, todo fue silencio. Luego, una oscuridad total. No sentí dolor, ni miedo. Solo la sensación de caer, como si me hundiera en un sueño sin fondo. Cuando volví a abrir los ojos, el patio estaba vacío. No había nadie. Las puertas estaban cerradas. Las sombras quietas. El cielo, otra vez gris. Pero algo era distinto. Me miré las manos. No eran mías. Eran más pálidas, más frías. El aire pasaba a través de mí, como si fuera un fantasma de carne hueca. Caminé hacia el barril del chavo y me vi reflejado en su superficie. No era mi rostro el que miraba. Era otro, más viejo, más cansado, con los ojos vacíos. Escuché un murmullo a mi lado. Era el chavo. Estaba otra vez ahí, junto a su barril, con la misma expresión inmóvil, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Lo observé un momento, y entonces entendí lo que había sucedido. La vecindad no era un lugar. Era una prisión. Una trampa hecha de recuerdos, de rutinas, de vida sin salida. Cada uno de nosotros había querido escapar de alguna forma, y por eso estábamos condenados a quedarnos. Para siempre. Desde entonces, los días se repiten. Las voces vuelven a sonar, las risas falsas, los pasos en el pasillo. Todo igual que antes, pero vacío. Los mismos gestos, las mismas palabras. Yo sigo ahí, en el mismo patio, con el mismo aire pesado. Nadie recuerda lo que pasó. Nadie lo menciona. A veces, cuando cae la tarde, escucho a alguien nuevo llegar, alguien que no pertenece. Golpea la puerta. Llama a la señora Florina. O al señor Barriga. Y entonces, la vecindad entera se vuelve a despertar. Las sombras se mueven. El aire se espesa. Y la voz, siempre la misma, vuelve a susurrar desde las paredes. Todos deben quedarse. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.